Profe, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Saluda a todos los presentes también. Profe, ¿cómo ha notado esta semana de trabajo en la que le tocó de cerca estar ya con los dirigidos por usted? En este caso, ¿cómo va sintiendo esa filosofía que intenta implementar en pocos días de trabajo y si ya tiene el equipo definido para jugar mañana ante Uruguay? Bueno, buenos días para todos. Disculpen la demora, recién terminamos el entrenamiento, nos atrasamos 5 minutos. La verdad que los veo muy bien a los chicos, los veo con una muy buena predisposición, con una muy buena actitud, con muchas ganas de revertir los momentos adversos que nos han tocado pasar. Los veo trabajando con mucha intensidad, tratando de buscar las maneras. Obviamente preocupados, muy preocupados por las razones que llevaron a que de pronto la realidad potencial de lo que puede llegar a ser Paraguay con la realidad efectiva de lo que se traslada dentro del campo de juego no va de la mano en función a las capacidades potenciales que ellos entienden que tienen, que nosotros entendemos que tienen y que ustedes entienden que Paraguay tiene. En ese sentido tratamos de abocarnos primero en la nivelación, porque nos llegan en distintos horarios. Recién el martes a la tarde pudimos tener a todo el plantel junto. No es al único que nos pasa, les pasa a todas las selecciones en ese sentido, pero obviamente por ahí a Becasese y a mí es a los únicos que nos pasa que estamos empezando procesos nuevos. Entonces ahí en ese sentido uno quiere tener a los jugadores cuanto antes porque es mucha la ansiedad que tenemos también, las ganas que tenemos de conocer a los jugadores, más allá de que tuve la oportunidad de hacer una pequeña gira por Brasil y por Argentina en la semana previa a la convocatoria, o más que nada al comienzo del trabajo, y con algunos otros muchachos hablé por teléfono, porque la distancia no me lo permitía y el tiempo tampoco. Todos me manifestaron ese tipo de circunstancias, y bueno, ahí tratar de achicar esas discrepancias, que más que discrepancias de distancias, esas diferencias de acomodarnos de la mejor manera posible, mientras tratamos de, yo no digo implantar una idea, porque implantar una idea en 2 días es absolutamente imposible. Entonces yo lo que trato es de interpretar, de hablar con ellos, de analizar las cosas desde el plano futbolístico que pasaron, más que nada para ver las cosas que uno entendía que eran buenas y que hay que tratar de repetirlas, y las otras cosas que eran perfectibles y que hay que tratar de corregirlas, y en ese camino estamos. Entonces ahí es donde a mí la experiencia me ha demostrado de que a veces poco es mucho, porque cuando uno quiere meter un montón de cosas, lo único que aporta es confusión, o lo único que aporta es en esa mezcla de ansiedad, de necesidad y de ganas, es como que de pronto al querer hacer todo de golpe no se termina haciendo nada. Entonces yo lo que quiero son 2 o 3 cosas básicas, 2 o 3 cosas simples. De la forma que vamos a jugar, hemos practicado sobre 2 sistemas, pero no va a cambiar tal vez mucho de lo que venía jugando Paraguay últimamente. De pronto también para la confirmación del equipo, lamentablemente tengo que esperar hasta mañana, porque hay jugadores que los tuvimos que cuidar, están en índices muy altos de fatiga muscular, por lo que vienen haciendo y por lo que vienen entrenando, y mañana va a ser una batalla muy dura, mañana va a ser una batalla muy intensa, entonces va a ser un partido de mucha intensidad el que vamos a tener con Uruguay. Uruguay es un equipo muy intenso, Uruguay es un equipo más allá de las ausencias que tiene muy claro lo que tiene que hacer, y en ese sentido yo necesito a todos los jugadores en sus mejores condiciones físicas posibles, porque el partido, más allá de que se define por cuestiones obviamente futbolísticas, la cuestión física no es un dato menor, y más que nada en las intensidades con que se juega, o las que se va a jugar el partido. Y en función de eso trato de conjugar las capacidades, las necesidades, las ganas con las realidades, y tratar de achicar el margen de error a la menor expresión posible. Sé que es difícil, porque nos toca un equipo rodado, nos toca un equipo que más allá es un equipo que le ganó con mucha claridad a un equipo supuestamente que no era el titular a México, y de pronto le ganó con mucha claridad. Todos los jugadores de Uruguay saben lo que quiere el entrenador, sabe a lo que trabaja, a lo que juegan, entonces más allá de que sean
a partir de la inicialización o no del partido, y nosotros estamos descubriéndonos, estamos conociéndonos. Y yo voy a apelar a las 2 o 3 cosas básicas, al ADN paraguayo, a ese sentimiento que siempre caracterizó al fútbol paraguayo, de un fútbol ordenado, de un fútbol aguerrido, de un fútbol fuerte, de un fútbol donde privilegie determinados factores, pero que también pondere las capacidades y el talento que tiene, porque es un equipo que tiene de mitad de cancha para adelante talentos realmente muy buenos, y ahí es donde está uno de los desafíos nuestros, en cómo hacemos esos talentos complementarios, y que no sea el equipo una expresión de situaciones individuales que cada uno individualmente termina de resolver el equipo, para resolver los problemas del equipo. Yo digo que ahí está una de las claves que Paraguay necesita tener de cara al futuro si quiere jugar la próxima Copa del Mundo, en la capacidad de volver a recuperar el ADN paraguayo y en la capacidad que tenemos que tener entre todos de hacer esos talentos complementarios para que les sirvan al equipo. Pedro Torres Insfrán, Tigo Sports. Gustavo, buen día, buenos días para todos, que sea con un éxito este arranque. Te quiero preguntar si es que el pedido de intensidad que haces refiere a que Paraguay tenga que equilibrar cosas que ya tenga desarrolladas Uruguay a partir de la intensidad física, o crees que es para que Paraguay pueda hacer diferencia porque ya de por sí pueden estar equilibrados ambos equipos. Y como complemento a eso, ¿qué tanto valor le das a cuidar el arco en cero? Habitualmente se da inclusive mayor valor a eso en partidos de visitante en el contexto de las clasificatorias sudamericanas. Sí, muy buena tu pregunta. A mí la intensidad me gusta. O sea, a mí me gustan los equipos intensos. A mí me gusta jugar con intensidad. Que a veces uno confunde intensidad con correr, y no es correr. Intensidad a lo mejor es el cambio de ritmo que tenga un jugador para atacar una profundidad. Y la capacidad de presionar tras pérdida de la pelota, que de pronto uno pierde la pelota y no se vuelva para atrás, sino que de pronto tenga esa capacidad como para poder presionar tras pérdida. Para eso se necesitan características, de jugadores que ponderen la velocidad. Yo creo que Paraguay tiene jugadores que ponderen la velocidad, y más que nada en determinados sectores de la cancha, porque la intensidad generalmente se da de mitad de cancha hacia adelante, que es porque el partido se resuelve en las áreas, se resuelve en la capacidad que uno tenga para poder cerrar ofensivamente lo que uno genera, o para poder evitar lo que el rival puede llegar a hacer. Pero para mí el partido, la gran batalla se da en la mitad de la cancha. Y en la mitad de la cancha donde se empieza a ver en qué lugar de uno plantea el partido, y quien gana la mitad de la cancha juega el partido que quiere jugar. Por eso para mí la batalla está en la mitad de la cancha. Y la batalla en la mitad de la cancha no solamente la dan los volantes, sino que la da el equipo en ese sentido. Y si uno no tiene intensidad para reagruparse rápidamente cuando pierde la pelota, o para salir rápidamente cuando se hace de la pelota, es como que termina siendo previsible. Más que nada que Uruguay también es un equipo que pondera la intensidad y pondera la velocidad y los ataques directos. Y si uno de pronto no tiene ese nivel de intensidad para cuando ellos sean intensos, ellos van a jugar el partido que a ellos más les conviene que a nosotros. Entonces nosotros tenemos que equilibrarlos en el nivel de intensidad que ellos quieran proponer, si no nos vamos a sentir muy incómodos en el partido. Y después tenemos que tener la capacidad individual y colectiva para soportar esa intensidad. Y ahí es donde necesitas jugadores que puedan resolver bajo presión, que puedan resolver bajo las marcas, las presiones, el doblaje de la marca, el salir en un tiempo o en 2 tiempos de las presiones. Eso es clave, pero eso es una descripción de la realidad más que un hecho que ya está, que el equipo lo va a tener absolutamente aceitado y puesto de manifiesto. Lo vamos a intentar, pero obviamente que vamos a cometer errores, obviamente que vamos a tener desajustes. El arco en cero para mí, te cuento una anécdota, o sea, un día estaba dirigiendo Ecuador, después de termina la Copa América, el equipo era uno de los equipos que más índice de eficacia tenía en ofensiva, un promedio de gol muy alto. Éramos el equipo que más alto presionábamos junto con Brasil, y era el equipo que más rápido recuperábamos la pelota tras pérdida, o sea, en presiones altas. Pero no podíamos mantener el arco en cero, no había manera de mantener el arco en cero. Entonces digo, ¿qué pasa? Yo veía Argentina, Brasil, equipos que jugaban con intensidades altas también,
y yo digo, analizando en las estadísticas que nos dan, en los programas que tenemos de análisis, yo digo, el problema está acá. Yo veía que en las presiones altas que nosotros teníamos, el 48% de los contragolpes del rival terminaban en un remate al arco en mi arco. Era imposible mantener el arco en cero. Argentina o Brasil tenían del 18 o el 15%, o sea que cada 10 ataques, 1,5 le terminaban pateando al arco. Entonces yo le dije a los jugadores, muchachos, el arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo. Entonces para eso que tenemos que trabajar, el retroceso defensivo. Porque quiere decir que si presionamos alto, somos el equipo que más alto recuperamos, pero de cada 10 ataques, 5 nos patean al arco, quiere decir que retrocedemos mal. Mejoremos el retroceso defensivo, el arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo. Cuando yo dije el arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo, en Ecuador me querían matar. Técnico defensivo, esto, lo otro. Empezamos eliminatoria justo con Paraguay. El partido siguiente se reiniciaba la eliminatoria con Paraguay, un partido que lo ganamos al final 2-0. De los 8 siguientes partidos, el equipo mantuvo 6 arcos en cero. ¿Cómo terminó la historia? Yendo a la Copa del Mundo. Entonces yo digo, el arco en cero es una necesidad. Es una necesidad. No porque uno sea defensivo, o porque juegue en condición de visitante. El arco en cero hay que tenerlo de local también. Y para mí hay que defender con calidad, no con cantidad. Porque si vos defendés con cantidad, listo, ponemos 10 jugadores atrás, defensa heroica y se terminó. Los que nos tocó hacer por ahí en un momento, porque Brasil nos superaba mucho con Costa Rica, pero no teníamos alternativa. Bueno, había que correr más que los brasileros, pero había que defender para tratar de sostener el cero en su arco. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer por convicción. Ahora, eso no significa que uno no tenga ambiciones ofensivas, porque yo digo, un equipo que quiere atacar bien, o sea, si yo quiero ser ofensivo, lo primero que tengo que trabajar es la disciplina de la defensa. Porque si yo no defiendo bien, no voy a recuperar la pelota. Y yo le pregunto a los jugadores, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren correr o quieren jugar? ¿Qué me dicen los jugadores? Quiero jugar. Si no recuperamos la pelota, no podemos jugar. Entonces, para recuperar la pelota tenemos que correr todo. Y para recuperar la pelota tenemos que pasar la línea de la pelota, tenemos que tener concepto defensivo, trabajar en concepto defensivo para hacer después de la tenencia de la pelota, nosotros una búsqueda. Entonces, para mí el arco en cero es clave. Es clave. Porque este es un campeonato que obviamente que a nosotros nos agarra desde la necesidad en este tiempo, la necesidad de resultados, porque los puntos que se sacaron no son muchos y es como que vemos desde atrás, es como que estamos corriendo desde atrás y no es el lugar más cómodo para correr. Pero igual, tocó, entonces las cosas tocaron como tocaron, hay que enfrentarlas como son y en ese sentido hay que tomarlas. Pero ahí es donde yo entiendo de que para mí el arco en cero es clave, y no porque sea defensivo, porque quiere decir que el equipo está defendiendo bien. Ahora, me preocupa si yo tengo el arco en cero y para mí, si me sacan el arco de enfrente, yo no me doy cuenta. Quiere decir que el arco de enfrente no existe. Entonces yo quiero sostener el arco en cero, pero sabiendo de que el arco enfrente es un objetivo que tenemos que buscar permanentemente. Kevin Ledesma, Deportes 1, Radio 1, 650 AM. Buen día, profe. Buen día para todos. Estamos en directo para Deportes 1. ¿Cuál fue la dificultad más importante que tuvo en esta semana de trabajo? Y una cuestión importante también que a este grupo le ha costado mucho es la parte mental. ¿Cómo ha trabajado eso en esta semana para que de repente, ojalá no pase, a la hora de que le conviertan un gol, no se caiga el equipo? Porque eso ha pasado muchas veces con este grupo de futbolistas. Gracias. Sí, para mí el equipo necesita curarse en salud. Necesita, de pronto, cuando individualmente hablas con ellos, ellos tienen una sensación en algún punto de impotencia porque sienten que hacen todo, que le ponen todo y que las cosas no terminan saliendo como de pronto ellos pueden esperar. La mayor dificultad que tuvimos esta semana es el poco tiempo de trabajo, porque luchamos permanentemente contra los preparadores físicos que nos cortan, con los fisiólogos que nos miden en la intensidad, que esto, que el otro, y déjame trabajar una pelota parada, por favor. Entonces es como que tenemos esa batalla permanente de decir, y no tengo tiempo. La barrera en contra la pude trabajar recién cuando terminó el entrenamiento, porque no tenía tiempo, y los laterales pude trabajar uno y no pude trabajar los laterales. No hay tiempo, no tengo tiempo. Y las presiones en la salida las trabajé 2 veces, y
y vamos a tratar de presionar en la salida, pero yo no tengo duda que a lo mejor nos vamos a llegar tarde en algún momento. Alguno va a dudar si tiene que ir allá o tiene que ir acá o dónde tiene que ir. Es parte del proceso. Entonces yo lo que quiero es, o sea, la primera parte de tu pregunta, el tiempo. La mayor dificultad, el tiempo de trabajo. Más que nada porque el martes pude contar con todo el plantel, pero recién el miércoles pude tener todo el plantel a disposición, porque hubo muchachos que llegaron el martes que no pudieron trabajar porque tuvieron que regenerar, porque venían de viajes muy largos y venían de haber jugado los 90 minutos. Entonces recién pude hacerlo ayer. Y ayer en una práctica de 30 minutos y hoy en una práctica parada, porque los niveles encima a la intensidad con que quisieron entrenar, que me encantó, porque no hay nada más lindo, o sea, yo prefiero que se pasen de rosca, no que sean apáticos. Trabajaron una intensidad altísima, en el nivel de intensidad con que trabajaron fue altísimo, y la verdad que a mí me encantó el entrenamiento que hicieron por la intensidad que le pusieron. Entonces hoy ya hubo que bajar el nivel de trabajo, porque ya estamos en la previa, en la víspera del partido. Y ahí eso conspiró contra nosotros, esa fue una conspiración, si me decís, el tiempo. Y eso que tuvimos un día más, porque si no, normalmente ya tendríamos que estar jugando el jueves en lugar de jugar viernes. Hubiese sido todo mucho más complejo todavía. Pero una de las cosas que para mí son claves es esa, la parte mental. Porque yo les decía a los chicos, ojalá que ellos tengan la capacidad de estar en mi cabeza. Ojalá tengan la capacidad de visualizar lo que nosotros vemos de afuera, las capacidades que tienen. Cuando uno dice Enciso, cuando uno dice Almirón, cuando uno dice Diego Gómez, cuando uno dice Sosa, cuando dice Romero Gamarra, cuando uno dice Cuenca, la capacidad de jugadores que tiene el equipo es notable. Los 4 delanteros que tenemos son 4 delanteros diferentes, son 4 delanteros muy buenos, que tienen muchas cosas como para poder aportar. La defensa tienen experiencia, tienen batallas disputadas, tienen un montón de cosas hechas a lo largo de su carrera, juegan en un nivel altísimo, las condiciones físicas que tienen, los parámetros físicos que tienen. O sea, cuando uno, yo digo, selección nacional es el lugar donde poco es mucho. Y se lo decía ayer a los chicos, porque en muy poco tiempo nos jugamos mucho. En estos 3 meses son 6 partidos, el 33% del campeonato más los 6 partidos anteriores, ya va a haber pasado el 66% del campeonato. Y nosotros tenemos que tratar de llegar a diciembre con vida, porque si no, les dije, ¿saben cuándo viene la revancha de esto? Dentro de casi 6 años. ¿Y qué va a pasar dentro de 6 años? ¿Qué sé yo lo que va a pasar dentro de 6 años? ¿Dónde vamos a estar cada uno de nosotros dentro de 6 años? Entonces, en poco, nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho el futuro acá. Entonces, selección nacional es el lugar donde poco es mucho. Donde yo le digo, muchachos, durante un año, de acá hasta el 14 de septiembre del 2025, vamos a tener que dar mucho más de lo que dimos hasta acá, porque si no, no nos va a alcanzar. Y usted me va a decir, profe, un año de sacrificio, de esto, del otro. Pero muchachos, el premio será el Mundial. El premio es quedar en la historia. Entonces, ¿ustedes no harían el sacrificio un año por quedar en la historia? Es el lugar donde poco es mucho. Y también donde mucho es poco. Porque ¿tenemos jugadores de experiencia? Tenemos jugadores de experiencia. ¿Tenemos batalla disputada? Tenemos batalla disputada. ¿Tenemos jugadores talentosos? Tenemos jugadores talentosos. ¿Tenemos jugadores de velocidad? Tenemos jugadores de velocidad. ¿Tenemos jugadores con gambeta? Tenemos jugadores con gambeta. ¿Tenemos buen servicio en pelota parada? Tenemos servicio en pelota parada. ¿Tenemos buen juego aéreo? Tenemos buen juego aéreo. ¿Alcanza? No alcanza. No alcanza. Entonces, con todo esto que le nombré, que es mucho, es poco. Porque por algo Paraguay hace 3 mundiales que no puede participar y en este está en una zona de repechaje corriendo desde atrás. Entonces, entender la competencia, entender lo que es la selección nacional, entender por dónde pasan los parámetros de la selección nacional es importante. Y ahí, yo les digo, ¿cuántas veces le habrán pedido a ustedes empezar de nuevo, generar una ilusión, esto, lo otro? Porque este es el lugar donde hay que tener la capacidad de transformar las expectativas, que las expectativas cuando uno empieza una eliminatoria son altas, y que las expectativas que vienen de la ilusión que uno tiene son asesinos escondidos, porque cuando las expectativas caen, esas expectativas nos matan la ilusión.
Y cuando esa ilusión se muere, no tenemos respuesta. Entonces hay que tener la capacidad de transformar las expectativas en compromiso. El compromiso de lo que representamos, de lo que somos, de lo que estamos llevando adelante, de a quién queremos defender y qué es lo que nosotros queremos lograr. Y todo lo que parece un esfuerzo, todo lo que parece un gran esfuerzo, hay que transformarlo en un desafío. Parece semántica de palabras, pero yo voy por un desafío. Yo no voy con esfuerzo. A mí el desafío me empuja la ilusión de jugar una Copa del Mundo. Como le dije a los muchachos, tuve la suerte que un grupo de jugadores me ayudó a vivir una Copa del Mundo. Fueron los 9 días más lindos de mi vida, en mi carrera como entrenador. Quisiera volver a vivir eso y yo siento que estos muchachos tienen todo como para poder lograr esa posibilidad y darnos, no solamente a mí, sino fundamentalmente primero al país, la chance de volver a una Copa del Mundo. Entonces, como dice el proverbio chino, otra vez tenemos que volver a empezar y bueno, habrá que pegarle 100 veces al marco de la puerta para pegarle una vez al clavo. Y vamos a intentar de nuevo, una vez le pegamos al clavo. Entonces, si me meten un gol, ¿cuál es el problema? ¿Te lo meten al minuto? Si te tienen que meter un gol, ¿cuándo preferís que te lo metan? ¿Al minuto o al 89? Al minuto, tengo 89 para darlo vuelta. Y bueno, viejo, luchemos. ¿Qué tenemos que hacer? Más ajustado en defensa, esto, lo otro, 2 o 3 cosas hay que responder, listo, porque el fútbol es así. Ganar, empatar o perder. O nunca ha pasado que empezás perdiendo, empatás un partido, empezás ganando, te lo dan vuelta, o te empiezan ganando y lo das vuelta. El fútbol es así. Es siempre lo mismo, es un círculo, ganar, empatar, perder. Pero la vida es un estado de ánimo y el fútbol es un estado de ánimo. Entonces, si yo no estoy bien de la cabeza, no tengo la fuerza para levantarme y para salir a luchar. Yo tengo 62 años y yo tengo la fuerza de un pibe de 20. Yo siento cada día que me levanto y siento que tengo esta selección acá y yo sueño con el Mundial. Porque tengo argumentos como para soñar. Ellos me dan la realidad de soñar que yo puedo estar en un Mundial. Y yo por ahí ya no puedo correr como Enciso o como Almirón. Ya no puedo correr. Pero yo voy a estar bancándolos permanentemente porque ellos van a correr por todos los demás y el resto todos van a correr en ese aspecto, en ese sentido. Y pueden tener 20 años y están muertos de la cabeza y no tienen fuerza para levantarse, para cambiarse, para ir a entrenar. Entonces acá está, cuando yo le digo, cuando el árbitro toca el pito no les va a pedir el documento, no importa si tienen 37 o tienen 20. Acá hay que demostrar que uno está a la altura de las circunstancias. Y ahí es donde hay que creer. Entonces yo lo único que les pedí a los jugadores, que me den la derecha para creer una vez más. Y que vamos a tratar de transformar lo que suena como imposible y que nos eleve para hacer algo posible. Y yo vengo acá a tratar de ver, de desafiarlos a ver si son capaces de superar sus límites. Y en ese sentido, obviamente que lo vamos a lograr futbolísticamente. Pero el fútbol es un juego que se juega con los pies, pero nace en la cabeza. Y va a depender mucho de cómo estemos en la cabeza. Entonces, para mí, el lugar donde más hay que trabajar es acá. Donde nosotros nos pongamos de acuerdo, las cuestiones tácticas son secundarias, absolutamente. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación. Buen día, profe. ¿Cómo le va? Gustavo Gavilán, para Deportes Total, estamos en vivo. Entre los tipos de laterales para esta clase de partidos, ¿cuál es el que más le agrada? Por ahí ser laterales un poco más reservados, dejarle un poco más el protagonismo para los hombres de media cancha para arriba. Y en ese sistema también le hago la consulta con respecto si vamos a jugar con lo que tenemos, con un referente, o por lo menos con un punta de las características del peleador, del luchador. Y otra consulta, otra curiosidad, porque hablo mucho de lo mental. Y aquí voy a tocar nombres específicos. El caso de Miguel Almirón, de Gustavo Gómez, que muchas veces fueron vapuleados por la gente, criticados por no tener ese mismo rendimiento que tienen en sus equipos. Le tocó conversar con ellos. ¿Piensan que puede llegar a ser todavía esa punta de lanza que necesita esta selección? Porque indudablemente todos vamos a ir al Mundial e indudablemente de ellos también va a formar parte de este gran triunfo si es que así lo logramos. Sí, yo digo que laterales es algo que
en la sintonía fina nos falta tener esos laterales de ese nivel que Paraguay supo tener. Y ahí estamos en el medio del camino. Ahí es donde yo tengo que ir despacio, porque a veces si uno hace los cambios muy bruscos, a lo mejor se abortan procesos en ese sentido. Y ahí yo digo que puede ser una historia, este partido puede ser una historia distinta a la de Brasil, entonces porque son dos partidos diferentes, de características diferentes. Entonces a mí me parece que en lo global lo podemos tomar de una determinada manera, pero también en lo particular hay que tomarlo de una determinada manera, por las características, por las formas que son diferentes. Entonces, para mí hay determinados rasgos que la defensa tiene que tener en este partido que me parece que los jugadores que tenemos lo pueden llegar a hacer. Y a lo mejor después para el partido de Brasil tal vez necesitemos otro tipo de situaciones. Con esto no me quiero adelantar a los tiempos, pero sí creo que a mí me gustaría, como decía Coco Basile en un momento, equipo de memoria, que uno de pronto, porque a mí me gustarían los equipos que jueguen de igual a igual en cualquier cancha y en cualquier condición, y que de pronto la única manera de poder conseguir sociedades dentro de un equipo es la habitualidad, que empiecen a compartir momentos. Entonces si jugamos con línea de 3, el líbero con los stoppers se tiene que entender, con el volante central, los stoppers con los quintos. Si jugamos con línea de 4, central izquierdo con central derecho, los dos centrales, el volante central. Si jugamos con línea de 3 volantes, si jugamos con 2 volantes, con un punta central, con un segunda punta, con extremos, cómo jugamos, si jugamos con 2 o cómo lo vamos a hacer. Yo digo que en ese sentido eso lo va a dar el tiempo. Eso lo va a dar el tiempo. Entonces ahí donde yo tengo que tratar de mirar la coyuntura. Y la coyuntura me hace mirar Uruguay. Y más que Uruguay no puedo mirar más allá adelante. Sí, obviamente miro Uruguay-Brasil. Pero a mí la sensación que me da que para Uruguay necesitamos una determinada cosa y para Brasil necesitamos otra cosa. En el aspecto defensivo, digo, en características. Y ahí es donde tal vez yo voy a optar por determinados perfiles que sé que para este partido, en las condiciones que yo quiero tener en la defensa, no solamente en la defensa, sino en valores que te pueden dar también en determinadas cosas que pueden ser importantes, las tenemos que tener. Pero obviamente que en el mientras tanto me gustaría laterales de oficio, laterales de oficio y laterales, pues siempre uno dice... lo más probable es que perdamos un partido por un lateral que ganemos un partido por un lateral. O sea, ¿cuántas veces vamos a ganar un partido por un desborde de un lateral, un centro y un gol? Y a veces perdemos partidos por una pelota cruzada al segundo palo donde el lateral no cerró bien y nos cabecean y nos meten un gol. Entonces digo, la primera función del lateral es marcar y después subir. Pero ahí es donde tenemos que encontrar, y ahí estamos viendo, porque la verdad que vimos aquí en el fútbol paraguayo proyectos muy lindos, vimos también en los Juegos Olímpicos proyectos muy lindos de laterales, pero es algo tal vez para un poquito más adelante. Yo entiendo que la coyuntura es ahora. Por eso me gustaría, lo hablaba el otro día con el presidente, lo hablaba con Justo, la chance de ojalá podría llegar a tener un microciclo local con jugadores locales como para poder trabajar, para poder conocerlos, para poder preparar ese tipo de perfiles. Y son cosas que entiendo que las tenemos que corregir y las tenemos que buscar. Pero para esto es como que quiero ir a lo seguro. Sé que voy a necesitar esto y esto, y sé que los jugadores que van a jugar ahí me van a poder dar esto. Que a lo mejor falten otras cosas, sí, pueden faltar otras cosas, pero para eso tenemos otros jugadores. Entonces yo lo que necesito es eso, que nosotros no lo quiero decir porque si no es como que estoy denunciando muchas cosas, pero es como que quiero que eso lo tengamos bien. Con respecto a Miguel y a Gustavo, yo no me puedo hacer cargo de las cosas que pasaron. Yo los quiero siempre en mi equipo. Y eso no quiere decir que jueguen, pero yo los quiero tener siempre en mi equipo. Porque Gustavo debe ser de los mejores centrales del fútbol brasileño, ni que hablar. A primer nivel, con conquistas internacionales. Un jugador que
está acostumbrado a jugar con línea de 4, con línea de 3, que juega con mucha solvencia, que juega con mucha solidez, que está obligado a jugar en equipos con obligaciones, valga la redundancia, permanentes. Miguel, yo cada vez que jugaba, que tenía que enfrentar a Miguel, era un dolor de cabeza. O sea, por la velocidad que tiene, por el desequilibrio que tiene, por la capacidad de lo que genera. Ha jugado en un montón de puestos, pues lo he visto jugar a Paraguay con distintos sistemas de distinta manera, y Miguel siempre se adaptó a jugar de extremo, volante interno, y lo usaron de quinto por afuera, o sea, jugó detrás del 9, lo han usado por todos lados. Él nunca dijo nada y se callaba la boca y aportaba en función del equipo. Cuando uno habla con ellos, si ustedes supieran el nivel de deseos que tienen y el nivel de compromisos que ellos tienen, no les puedo explicar. Entonces, cuando un equipo se extravía, y se puede extraviar por distinta naturaleza, o se extravía por defectos de orientación, o se extravía porque las cosas no se darán, o porque los resultados son negativos, es ahí donde solemos caer en los lugares comunes. Y los jugadores rinden más en sus equipos que en la selección, porque le importa más sus equipos, si no le importa la selección. Si supieran los deseos que tienen ellos de ir a la Copa del Mundo, como todos, como todo, como Balbuena, como todo, del primero al último. Y lo que le ponen por tratar de lograrlo, yo digo, entiendo. Entonces, lamentablemente, como las cosas no se han dado, y bueno, caemos en los lugares comunes, que hay un jugador en la liga local que hace 2 goles y de pronto ya tiene que ser convocado a la selección porque es el que va a solucionar los problemas de la selección. Entonces, digo, cuando yo les dije en la conferencia de prensa, yo quiero que la camiseta de la selección cueste. Ser jugador de selección nacional cueste. Entonces, que no es únicamente jugar 2 partidos. Y Cuenca no es un jugador de selección nacional. Su primer convocatoria, cuando tenga 10 convocatorias se va a transformar en un jugador de selección nacional. Entonces para eso hay que trabajar, para ser un jugador de selección nacional. Y ellos tienen que ser capaces de decirle, mirá, un jugador de selección nacional tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esto. Y la importancia de saber que cuando te vas de acá tenés que trabajar pensando en volver en la selección nacional y tenés que luchar para ser titular en tus equipos y todo lo demás. Y ahí es donde tenemos que velar por la seguridad de todos. Pero yo les aseguro que no quiero personalizar en el caso de Miguel y de Gustavo, porque es poner el foco, me parece, injustamente en 2 jugadores. Somos todos responsables. A partir de hoy, todo lo malo que le pase a Paraguay, el responsable voy a ser yo. Vamos a tratar con los jugadores de darle lo que la gente quiere, y que lamentablemente entiendo las frustraciones, entiendo el fastidio, entiendo hasta la bronca, porque es feo la chance de participar en un mundial y ver que se pasan las posibilidades y no se abraza esa chance. Pero los jugadores tienen claro que acá a la selección nacional vienen por el hambre de gloria, vienen por la historia, no vienen por la plata, en absoluto. Vienen por el sentimiento que significa representar a un país entero. La selección nacional es la representación sublime del sentimiento de un país entero. Y ponerse esta camiseta es asumir esa responsabilidad. Y yo lo que les puedo asegurar es que los jugadores la asumen. Y que lo que voy no les puedo garantizar resultados. Lamentablemente no les puedo garantizar resultados. Lo que sí les puedo garantizar, que vamos a luchar hasta el último instante y que vamos a pelear cada pelota como si fuese la más importante de nuestras vidas y que vamos a luchar cada partido y cada adversidad como si fuese la más trascendente de la que nos vamos a luchar, porque queremos una alegría para el país, porque queremos una alegría a los trabajadores de a pie. Muchos de ellos me decían, cuando eran chicos, iban a la escuela con los abuelos, con los padres, se levantaban, veían a la selección por televisión, se pintaban la cara, se ponían la camiseta y estaban felices cuando jugaba la selección. Hoy tienen la posibilidad de ser ellos los que están acá. Entonces yo lo que quiero es el sentimiento de cuando ellos eran pibes,
lo que sintieron cuando sintieron la primer convocatoria, la emoción que tuvieron cuando tuvieron la primer convocatoria, que ese sea el sentimiento que los empuje a defender esta camiseta. Entonces, ojalá les podría garantizar resultados. El fútbol no vende seguros para el éxito, no lo vende. Lo que sí les puedo garantizar, que vamos a dejar la piel por esto, que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de que todo el país se sienta representado en los valores que este país tiene por lo que nosotros representamos. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Gustavo, buen día. Por lo que explicaba recién de los perfiles de los jugadores y la coyuntura propia del partido, ¿podría darse la idea de que mañana jueguen con 5 defensores o eso de ir a lo seguro quiere decir que se va a repetir algo que el plantel está acostumbrado, o sea, jugar con línea de 4? Y le agrego otra, ¿el arquero ya tiene definido quién va a ser el titular? El arquero va a ser el Gatito y el 9 va a ser Pita. Basta. Está. El resto vamos a terminar de definirlo. La línea de 3 me gustó, pero por ahí no, tal vez puede ser que no sea para el arranque ahora. En función de eso serán los perfiles los que nos vaya mostrando cuál es el camino. Lamentablemente no lo pudimos soltar. O sea, a veces tenés que corregir una cosa, entonces haces una jugada, dejás un minuto, tenés que cortar, volver a explicar esto, lo otro, entonces tenemos que jugar y tenemos que soltarlo. Y en función de eso vamos a ver de qué manera nos vamos desenvolviendo en la cancha. Después, juguemos con línea de 3, juguemos con línea de 4, lo importante es tener superioridad numérica en la zona donde se esté gestando juego. Podemos tener línea de 3 y el rival tiene un solo punta, y vamos a hacer 3 contra 1, entonces quiere decir que el rival tiene 2 jugadores de más en una zona donde se está gestando juego. Entonces quiere decir que si hay uno en punta tenemos que dejar 2 atrás y de un stopper de última tendrá que ir hacia la zona de los volantes como para achicar los espacios. O eventualmente si tenemos línea de 4 y tenemos 2 extremos, un punta y un segunda punta, bueno, ver de qué manera achicamos los espacios para adelante y siempre tener un hombre de más en la zona donde se está gestando juego. Ustedes lo miran a Uruguay, es exactamente lo mismo. Entonces, a lo que voy es que la táctica es un punto de partida, el parado es un punto de partida. Después el tema está en la estrategia, por dónde va la estrategia, por dónde uno piensa que va el partido, por dónde uno cree que debe transcurrir el partido. Por eso yo digo que más allá del parado que pueda llegar a tener el equipo, lo importante, insisto, es la batalla en la mitad de la cancha. Y en la batalla en la mitad de la cancha, si yo tengo superioridad numérica en defensa y tengo menos gente en el medio, la voy a perder. Entonces tengo que ver de qué manera equilibro la mitad de la cancha. En función de si ellos juegan con 3, en un vértice central con 2 internos, o juegan con 2 con uno más adelantado, como son los esquemas que supo utilizar Uruguay, y en función de eso es ver cómo equilibramos la mitad de la cancha y cómo ganamos la mitad de la cancha. Por eso para mí el parado es un punto de partida, pero es la solución a todos los problemas que en definitiva puede llegar a tener el equipo. El tema es cómo nosotros equilibramos y cómo nosotros hacemos para dar una batalla que va a ser muy dura y va a ser muy fuerte, que es la mitad de la cancha. Ángel Elián, ABC TV, ABC Cardinal. Profe, muy buenos días. Mencionaba la importancia del mediocampo ante una selección que justamente se caracterizó por eso mucho tiempo y que hoy en día tiene bajas muy sensibles. ¿Existe la chance de jugar con 3 volantes centrales, los tradicionales tapones, o optaría por 2, profe? Pues lo que pasa es que digo, 3 volantes centrales es como que, suponiendo, ¿no? Vamos a hacer un juego de imaginación. Pongo 3 volantes centrales y pongo 4 defensores. Y tengo 7 jugadores para atrás. Es como que, de pronto me voy a quedar nada más que con 3. Tendré que tener laterales que sean extremos para poder sumarse arriba, para poder tener 5 para poder atacar. Entonces, si armás una línea de 3 volantes, yo creo que los internos tienen que tener verticalidad. Porque si no tienen verticalidad es como que terminas siendo fuerte acá, pero teniendo poco sustento cuando vas para adelante. Entonces,
yo me inclinaría más ante una alternativa de 3 volantes con volantes internos que tengan verticalidad, que de pronto puedan sumar para atrás, pero puedan sumar para adelante también. Y después, el triángulo lo puedes armar de 2 maneras diferentes. Puedes tener un volante central con 2 acá, o puedes tener 2 volantes acá con 1 acá. Entonces el tema es cómo armes el triángulo, porque para uno te quedará libre el volante central contrario y para el otro por ahí te pondrán a jugar 1 contra 1 si ellos tienen un triángulo en el medio. Entonces ahí es donde qué lectura tenés que hacer de acuerdo a dónde van los jugadores. Entonces ahí es donde yo digo, desde lo teórico podemos plantar 3, 1 acá y 2 acá, pero a lo mejor terminan siendo así. Se terminan corriendo, no sé si me explico lo que quiero decir. Entonces el tema está en cómo equilibrar, porque si de pronto vengo para acá, tengo un hombre más de acá, pero este me maneja el partido, y si este me maneja el partido, lo voy a jugar acá. Entonces yo a este no lo tengo que dejar jugar. Entonces el tema está en cómo muevo las piezas para equilibrar ese centro del campo. Y de la misma manera el rival va a mover las piezas para equilibrar el centro del campo cuando nosotros tengamos la pelota. Es la batalla estratégica que se da a la mitad de la cancha. Matías Lugo, Radio La Unión 800 AM. Profesor, muy buenos días. Yo quisiera volver un poquito hacia la línea de lo anímico, tomando en cuenta ese contexto lo que decía ayer Villasanti, que se daba cuenta un poco que aparte de querer recuperar la confianza, usted quería que vuelvan a sus orígenes. ¿Cómo los notó, teniendo en cuenta que Paraguay tuvo diferentes técnicos, diferentes ideas? Uno podría suponer capaz un poco confundidos, pero ¿cómo los notó usted desde ese lado? Yo lo que les dije es, no me corresponde a mí analizar lo anterior. O sea, me corresponde analizarlo y ver para decir, porque los vi jugar de distinta manera. Si analizamos Toto, Guillermo y Dani, algunos tuvieron similitudes, otros tuvieron diferencias. He visto todos los sistemas habidos y por haber, desde línea de 5, la doble línea de 4 con 2 puntas, doble línea de 4 con un punta y una segunda punta, el 4-3-3, el 4-1-3-2, el 4-3-3 que hizo Dani de nuevo. O sea, han pasado por todos los sistemas. Ahí donde uno apela a jugadores de selección nacional y decir, muchachos, si yo le digo defender al hombre, ¿saben lo que significa? Sí. Si yo digo defender en zona, ¿saben lo que significa? Sí. Si yo digo defender hombre en zona, ¿saben lo que significa? Sí. Si yo digo achicar los espacios para adelante, ¿saben lo que significa? Sí. Si yo digo achicar los espacios, reducir los espacios para atrás, ¿saben? Sí. Tim, punto. Entonces yo digo, después está en cuestión de ponernos de acuerdo en cuándo nos conviene marcar al hombre, cuándo nos conviene marcar hombre en zona, o cuándo nos conviene marcar en zona. Es ahí donde hay que interpretar, porque no, o sea, el fútbol es absolutamente opinable y no hay verdades absolutas. Entonces, para mí la mejor defensa es la que interpreta, o la mejor manera de pararse en la cancha, la que interpreta cuándo marcar al hombre, cuándo marcar en zona y cuándo marcar hombre en zona. Y son jugadas que te indican que hay momentos donde tengo que marcar al hombre, hay momentos donde tengo que hacer un cambio de marca y marcar al hombre en mi zona, y hay momentos donde tengo que marcar una zona. Entonces, eso es concepto, y eso lo tienen que tener. Lo que a mí más me preocupa es tratar de revertir una tendencia que viene siendo negativa. Se lo dije a ustedes en la conferencia de prensa. Toto dirigió 32 partidos, Guille 17, Dani 10, ¿yo cuánto dirijo? 6. Entonces, si no tiramos esa curva negativa, nos destruimos, parecemos misión imposible, en 5 minutos nos autodestruimos. Entonces digo, esa es una tendencia que hay que cambiar. No es fácil, en 6 fechas van de eliminatoria pasamos, empieza a jugar la 7ª y va a ser el tercer entrenador que tienen en la eliminatoria. Y no es fácil eso. Entonces, si uno analiza las estadísticas, son pocos los equipos que tuvieron éxito, que tuvieron tanto cambio. Entonces, si ustedes me dicen, está bien, ¿lo habías analizado antes? Sí, lo analicé antes. Y esto lo supe antes de venir acá. Pero la verdad, el equipo para mí es tan bueno, el potencial que tiene este equipo, para mí es tan bueno, que para mí se puede formar un muy buen equipo.
Yo no tengo ninguna duda. ¿Que lo voy a formar en estas 2 fechas? No, muchachos, lamentablemente no. O sea, no les voy a mentir, me va a costar horrores. Lo tenemos que sacar adelante, aunque sea con el pecho. Por eso, recuperar el ADN paraguayo, ¿qué es? Luchar hasta el cansancio. Se van a tener que ir de la cancha, pero yo voy a seguir luchando. Y si corre el lineman, hay que correrlo al lineman. Y si corre el árbitro, hay que correrlo al árbitro. Hay que correr a todos. Hay que sacrificarse todos. Hay que luchar todos. Llámese como se llame. Por lo que estamos defendiendo, por lo que estamos representando. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hasta que vayamos incorporando una idea. Yo lo que quiero es, después de estas 6 fechas, que nosotros tengamos vida. Que nosotros quedemos con vida para adelante. Para mí este es un equipo, ustedes me dicen, yo no puedo mirar tan lejos. Para mí este equipo con un año de trabajo es un equipo, con el perdón de la palabra, de puta madre. No tengo ninguna duda. Pero hay que pasar la coyuntura. Me toca esta. Entonces, ver cómo pateamos para adelante esto, cómo seguimos con vida, cómo vamos sumando tiempo, porque ya la próxima convocatoria ya vamos a tener 4 o 5 cosas, y cuando ya vengan, como yo le digo, muchachos, yo no le voy a decir que lo que hicieron antes estuvo bien, regular o mal. Yo lo único que le digo, yo quiero hacer las cosas de esta manera. Entonces, como bien me dijo un jugador, nosotros a la selección nacional llegamos desnudos. ¿Qué quiere decir eso? No importa dónde vengo. Yo llego con lo que tengo puesto. Y nos tenemos que poner la ropa de ocasión, que es la ropa de la selección. Entonces, para eso yo lo único que quiero en estos 10 días, que hagan las cosas que nosotros pretendemos hacer. Después vuelvan a sus realidades. Y otra vez, ya la próxima, ya habremos pasado 10 días juntos. Ojalá hubiese tenido la Copa América para haber pasado el tiempo de ensayo, de 20 días, de haber trabajado, de haber probado todo. Nosotros tuvimos con Costa Rica el rendimiento que tuvimos en Copa América porque tuve la posibilidad de trabajar con ellos. Porque en Costa Rica me pasó lo mismo. Agarré un equipo 15 días antes de empezar. Y cuesta en un recambio generacional. Acá no tengo que hacer el recambio generacional. Yo acá tengo los jugadores en plenitud. Entonces lo que tenemos que hacer es acomodando las circunstancias. Pero yo no tengo duda, un año para adelante, no tengo duda del equipo que puede, la selección que puede llegar a tener Paraguay. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Pero para eso hay que cumplir las etapas al corto plazo, para después tener el largo plazo.